Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Hoy una vez más estamos contentos de estar con ustedes en este 16º domingo del tiempo ordinario, domingo, día del Señor, día de ir a alimentarnos con la Santa Eucaristía y con la palabra de Dios para salir después a llevar la misión, que es llevar el Evangelio a quien más lo necesita. Hoy en la reflexión de este día vamos a visitar el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 30 al 34. Y dice así: Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vamos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron todos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como les decíamos, hermanos, la semana pasada compartíamos el llamado de Jesús a sus 12 apóstoles, cómo Jesús los llama una vez que ya los ha preparado para la misión que es llevar el Evangelio, que es ir a sanar. Pero antes, recordemos lo que Jesús les da. Jesús les da poder sobre todo espíritu inmundo y les dice una cosa: no lleven nada. Los apóstoles explicábamos la semana pasada cómo ellos en obediencia van porque creyeron en Jesús. Y ahora en este evangelio nos habla de un reencuentro, porque dice la palabra de Dios que al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le cuentan todo lo que ellos habían hecho. Imaginémonos esa gran escena. Los apóstoles vienen contentos, llenos de gozo, llenos de júbilo, queriéndole contar a su maestro todo lo que habían hecho con el poder de Dios. Jesús, al mirarlos contentos, bien agradecidos, diciéndole: Jesús, hicimos esto en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, levantamos paralíticos en tu nombre, le devolvimos la vista a los ciegos en tu nombre. Jesús miraba todo su entusiasmo que ellos traían, pero Jesús pudo ver algo más en ellos, y fue el cansancio. Porque dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: vengan conmigo, vamos a un lugar solitario para que descansen. Jesús pudo ver algo muy particular que la palabra de Dios no dice: el cansancio de los discípulos. Muchas veces nosotros pensamos que el trabajo de Dios es fácil, pero es mucha la necesidad y son pocos los obreros. Ellos no hablaron de cansancio, ellos hablaron de las maravillas que Dios hizo a través de ellos. Pero Jesús pudo ver el cansancio de ellos, porque dice la palabra de Dios que eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Hermanos, ahí viene la verdadera negación, pues Jesús en el Evangelio nos dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Ahí comienza la verdadera lucha, el negarse a uno mismo. Muchas veces es tanta la necesidad de los enfermos, de la gente que necesita una palabra de aliento, de la gente que necesita saber de Dios con desesperación, que muchas veces no queda tiempo ni para comer. Y a veces nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos, pues cuando Jesús nos llamó, vencimos al mundo con decirle sí a Jesús. Vencimos a todo pecado porque Jesús nos dio la gracia de salir adelante. Pero lo más difícil es vencernos a nosotros mismos. La lucha espiritual está dentro de uno mismo. Y si nosotros no somos capaces de negarnos como los apóstoles, la obra estará incompleta. Dice pues la necesidad, multitudes que seguían a Jesús. Jesús manda a los discípulos porque no había tantos obreros. Entonces vemos
cómo el cansancio se manifiesta en los discípulos. Pero dice Jesús, vengan, vamos a un lugar solitario para comer. La gente lo vio y iban muchos y cayeron en cuenta y se dirigieron allá a pie. La necesidad estaba ahí. Aunque Jesús quería apartar a sus discípulos para que descansaran, para que tomaran un poco de aire, para que comieran algo, para que le siguieran contando todas las maravillas que ellos habían hecho a través del poder de Dios que habían recibido, la gente en su necesidad iban corriendo tras la barca. Imaginémonos la barca que va navegando hacia el otro lado del río y la gente corriendo en desesperación, tanto así que llegaron antes que ellos. Jesús, el Dios vivo, Él ya sabía todo. Él sabía todo lo que los discípulos habían hecho por ser Dios, pero Él quería que Él se los contaran en un lugar solitario. Jesús quería en ese momento consolarlos, darle ánimo y enseñarles más para que la obra siguiera. Pero dice que al desembarcar Jesús vio a toda esa gente y sintió compasión. Una vez más explicar la palabra compasión. La palabra compasión no es tristeza, no es sentir tristeza por los demás. La palabra compasión es sentir el dolor ajeno y actuar. Y dice la palabra que Jesús sintió compasión de ellos. Y ahí Jesús dice que ellos estaban como ovejas sin pastor. Jesús mira tanta la necesidad. Mira que ellos caminaban sin rumbo, sin esperanza, sin ilusiones, pero tenían una gran necesidad de sentirse amados por Dios. Por eso Jesús siente compasión de ellos y se puso a enseñarles largamente. Y ahí viene el trabajo de todos nosotros. Para poder ser un buen discípulo de Jesús tenemos que sentir compasión por los demás. Tenemos que sentir el dolor ajeno. Tenemos que llevar esa necesidad al límite de nuestras fuerzas para dejar que la gloria de Dios brille en los instrumentos que Dios ha escogido. Hermanos, allá afuera hay muchísima necesidad. Hay muchísima gente que necesita que tú le hables de Dios. Pero lo bueno sería aquí preguntarte y meditar en esta reflexión. ¿Estás dispuesto a negarte tú para dejar que la luz de Cristo brille por medio de ti? Allá afuera hay muchísima gente que corre sin esperanza, que corre sin tener una meta fijada, muchas veces sin tener un sentido sus vidas. Y ahí es donde entran los discípulos, a llevar la esperanza, a hablarles del Dios vivo que está entre nosotros. Entonces, mis hermanos, Jesús dice que ellos estaban como ovejas sin pastor. Hoy en la primera lectura, el profeta Jeremías nos hace un llamado fuerte a todos los que trabajamos para la viña del Señor. Y nos dice claramente, ay de ustedes, pastores, que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Jeremías es fuerte con nosotros, porque muchas veces creemos que servir a Dios es cuando yo quiera, cuando yo pueda o cuando yo tenga tiempo. Y Jeremías nos dice, ustedes han dispersado mis ovejas y no las han cuidado. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado a negarnos para llevar la palabra donde hay necesidad. Y muchas veces las personas cuando leen estas escrituras lo asimilan a la jerarquía de la iglesia. Y tienen razón. Vamos a explicar un poco lo que es la jerarquía. El Santo Papa Francisco, él es la cabeza de nuestra iglesia y él tiene que velar por sus ovejas, por los obispos, por los cardenales, por los sacerdotes, por los diáconos. Él tiene que ir adelante de todas ellas y ellas tienen que escuchar su voz para que no se haga verdad la palabra del profeta Jeremías en él. El Papa tiene que velar por los intereses de la iglesia, tiene que negarse a sí mismo. Y muchas veces nos ha puesto el ejemplo con la humildad que él demuestra. Él se ha negado a los lujos que a veces otros papas tenían. Él ha demostrado con sus enseñanzas la humildad que el evangelio requiere. Vemos a los obispos
que ellos también son encargados de las diócesis, ellos también tienen que negarse, y ellos tienen que velar por la necesidad de sus sacerdotes, tenerlos bien cobijados con las oraciones y con su trabajo para que ellos no dejen dispersar sus ovejas. Al igual que los sacerdotes son encargados de una comunidad. Y para ponerles un ejemplo, nuestro sacerdote, tenemos un solo sacerdote en nuestra iglesia. Él es encargado de más de 1500 familias. Imagínense el peso que trae sobre sus espaldas. Él no puede con tanto trabajo. Yo estoy seguro que se cumple la escritura con nuestro sacerdote, que no hay tiempo ni siquiera para dejarlo descansar y comer. Ahí nosotros debemos de ayudarlos. Así es de que también para ti, hermano, porque después del sacerdote está el diácono y también estamos los laicos, pastores. Nosotros también somos encargados de un rebaño, pues Jesús nos ha confiado una familia y unos hijos, y también de ellos vamos a dar cuentas. Y si nuestros hijos están afuera, descarriados y no quieren ir a la iglesia, esta palabra se cumple en ti. No es solamente para la iglesia, es para los padres de familia también. Ay de ti que no has enseñado ni cuidado a mis ovejas y las has dispersado, porque no me las has cuidado, no me las has sabido cuidar, no has sabido enseñarle la riqueza que nuestra iglesia trae. Tal vez les has hablado a tus hijos de un Dios, pero no les has enseñado a amar a Dios. Y ahí está la diferencia. Así de que, hermano, yo te invito a este día a tomar conciencia de dónde estás parado. Ya seas sacerdote, ya seas diácono o ya seas laico. Esta palabra es para todos nosotros. Debemos de ir a llevar el santo evangelio. Y si algún día las fuerzas te faltan, si algún día ya no puedes con esta carga, no porque no quieras, sino porque es mucha la necesidad, el salmo que veremos hoy en la misa, Él nos dará la respuesta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí está una promesa. Ahí está una vez más levantar nuestros ojos, nuestras manos, nuestra oración y decirle al Señor: Jesús, tú me has mandado a esta misión, yo quiero hacerla, solo darme fuerzas y hazme saber y cumplir este salmo en mi persona. Porque si tú estás conmigo, Señor, si tú eres mi pastor, nada me faltará. Hermano, que tengas un bendecido día en compañía de toda tu familia, bendecido domingo para todos, recibe saludos, te deseo lo mejor, hasta la próxima, nos vemos.